Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos aquí a nuestra escuela y es un placer aceptar la invitación de poder dar esta charla. Voy a contar, quiero contar muchas cosas, a ver si lo puedo contar bien. Bueno, primero adaptar en la parte de ODS, la parte de la charla iría relacionado con los ODS del 4 de educación y calidad, de la parte de innovación e infraestructura y la reducción de las desigualdades, porque la línea de lo que vamos a ver es cómo poder acercar la parte cultural, es decir, si alguien a lo mejor no puede acceder a algún sitio o a algún viaje, pues podríamos a través de entornos virtuales con avatar inteligentes pues poder suplirlo de alguna manera, ¿no? Eso no quita, alguien critica y dice, es que si nos ponemos con el mundo virtual nadie va a ir a tu ciudad. Digo, pero ¿cómo que nadie va a ir a tu ciudad? Si esto es la forma de promocionarlo y de hacer que de verdad se quiera, y sobre todo que quien no tenga esa posibilidad de desplazarse pues pueda hacerlo, ¿no? Entonces, ya está, se acabó. Vale. Entonces vamos a ver, esta es un poco la idea. Voy a contar una breve y rápida historia de los chatbots, de la evolución de los chatbots, porque todo lo que vamos a ver va a estar muy relacionado con la segunda parte de algoritmos, ¿no? del Congreso. Y entonces, el inicio de todo esto empieza en los años 50 con el test de Turing, que básicamente lo que se intenta es que haya una persona en una habitación, escribiera mensajes, entonces eran con mensajes de texto, se pasaban y le venía de vuelta y con alguien que estaba al otro lado, y entonces llegar que un programa o una aplicación pasara el test de Turing implicaba que tú no supieras si el que te había contestado era una persona o no. Bueno, pues desde entonces ha sido la base de medir si la inteligencia artificial en muchos casos es válida o no. Todas las imágenes que veis están generadas por inteligencia artificial, estamos jugando con las distintas herramientas que hay, ¿no? Entonces, a partir de esa definición del test de Turing, en los años 60 aparece lo que se podría considerar el primer chatbot, que es el IZA. El IZA intentaba simular a una psicoterapeuta y el tipo de tecnología que utilizaba era el de reconocimiento de patrones. Porque básicamente, no sé si habrá aquí algún psicólogo, pero en esta época la forma de trabajar de un psicólogo era algo así como si te decía, me siento triste. Y entonces el psicólogo te pregunta, ¿y por qué te sientes triste, no? Entonces os decía, estoy muy positivo, no estoy positivo. ¿Y por qué no estás positivo? Entonces, esa fue la primera aproximación de intentar hablar con una máquina, pero bueno, pues te daba una cierta sensación. Estamos hablando de los orígenes de la informática, donde, como decía, se basa en reconocimiento de patrones, ¿no? Hay muchos más desarrollos, pero vamos a intentar tirar un poco para casa, y aquí en el año 98, en nuestro grupo de investigación, pues se hizo un proyecto que era el GaloWeb, que era igual que si tú hablaras con Séneca, ¿no? Entonces era una evolución de este tipo de Liza, porque Séneca se dedicaba a hacer muchas frases, y frases que respondían con qué, por qué, con cómo. Entonces lo que hacía este proyecto tenía una base de datos de todas las frases de Séneca, y cuando alguien escribía intentaba detectar cuál de ellas era la que se adecuaba más, ¿no? Es decir, aparte de los patrones que utilizaba el IZA, pues entonces intentaba responder algunas preguntas, ¿no? Y tenía algún ejemplo, dice, ¿qué es la felicidad? Dice, cosa movediza es la felicidad, ella misma se empuja. O ¿por qué no soy feliz? Porque, bueno, María, no es feliz quien no cree serlo. Es decir, bueno, al final eran respuestas de él. Pasamos y llegamos ya al 2010, donde nos encontramos que aparece Siri, y todos los conocemos en los primeros teléfonos. Es el primer asistente que empieza a hablar, que es capaz de reconocer qué es lo que quiere el usuario, y es un asistente personal capaz de reconocer la voz, que esto es muy complejo, ¿vale? Se ha trabajado antes mucho, ahora ya es casi un commodity, porque ahora tú coges un texto, un audio, lo subes a la nube, da igual a la nube que sea, después veremos algún ejemplo, a Amazon, a Google, y te devuelve la transcripción del texto. Pero eso es muy complejo, y esta fue una de las primeras aplicaciones. Entonces, con ese reconocimiento de voz era capaz de saber qué es lo que quería, incluso interactuar con las distintas aplicaciones del teléfono o del reloj, etcétera, ¿no? Poco después, pues ya aparecen todos los demás como son Alexa de Amazon, Cortana dentro de Windows, el asistente de Google, incluso el IBM de Watson de IBM, que es el chatbot que ganó el premio de Jeopardy. Jeopardy era un programa de televisión parecido de estos de preguntas y respuestas sobre cultura general, y consiguió ganar la aplicación $1 millón, ¿vale? Entonces vemos que va evolucionando un poco el desarrollo de los chatbots, es decir, de los asistentes de comunicación.
Desde el punto de vista de desarrolladores, pues por si hay alguien por aquí, en esa misma época, 2016, 2019, pues aparecen un montón de herramientas para poder desarrollar, como Dialogflow, como el Microsoft Bot Framework, el IBM Watson Assistant, que es para poder programar nosotros nuestro propio Watson, y con esto es con lo que hemos podido trabajar los desarrolladores pues desde el año 2019 o así, ¿no? Entonces, en esa fecha, cuando empezaron la parte de desarrollo, pues yo empecé a trabajar, yo estaba, como ha comentado, Nando, en el ayuntamiento y empezamos a desarrollar un chatbot para la ciudad y se llamó, por votación popular, pues hicimos en Facebook algún concurso, Victoria la Malagueña, ¿no? Y, uy, me parece aquí, a ver, no suena el audio. A ver, un segundillo. A ver ahora. Bueno, pues si buscáis en Google Victoria Malagueña os va a salir esto. Y si buscáis Victoria, pues también probablemente os salga la cerveza Victoria de Málaga, ¿no? Pero esa no es la Victoria de la que estábamos hablando. La Victoria era su primera imagen, era un chatbot. Y aunque hable de Victoria, voy a contar un poco la tecnología que había en esta época. Estoy hablando del año 2019, donde los chatbots se orientaban a trabajar basados en intenciones. Es decir, tú podías hablarle con voz o con texto y entonces lo importante es reconocer cuál es la intención. Y sobre la intención que tuviera el usuario, ahora veremos algunos ejemplos de intenciones, pues entonces se generaba una respuesta. Y era importante pues que tuviese capacidad también de charla, ¿no? Porque en los chatbots, lo más triste que hay con un chatbot cuando tú hablas con él es que tú le preguntes alguna cosa y te diga no te entiendo. Entonces, tenemos que intentar evitar cuando desarrollamos que no te diga no te entiendo y ser capaz de hablarle de cualquier cosa. Entonces, bueno, a ella pues le empezaban a preguntar desde su cumpleaños, de quién eres, quién te ha hecho, dónde vives y bueno, poco a poco se va enriqueciendo para que al final llegara a tener, bueno, como ahora después veremos, reconocer más de 160 intenciones, ¿no? También la imagen de marca era importante y tiene, bueno, pues en distintas redes sociales, en Twitter se puede hablar con ella, es decir, ella en Twitter en realidad soy yo el que está detrás escondido, pero se consigue hablar con ella y ahí tenemos que además se adaptaba en función de la época, ¿no? Ahí hay algún vestido incluso de flamenca, todo esto, los diseños lo hacía con una página web que había de recortes, parecía lo de las muñequitas de niños que aparecían los vestiditos y la cara y eso. Y bueno, y ahí a la derecha vemos un poco lo que va a ser la evolución, ¿no? Cosas de las que hablaba, pues de intenciones de usuarios, de más de 600 tipos de respuestas, era capaz de hablar de emociones, había gente que se tiraba casi 11 minutos hablando con ella y contándole qué le pasa, un poco en el tipo de la Elisa, hablaba de muchas cosas de Málaga y lo importante también es que hablaba de datos en tiempo real. Datos en tiempo real que quiere decir que yo, por ejemplo, le decía, quiero saber a qué hora llega el autobús a la parada 357 y te decía, pues el 7 viene en 10 minutos, el 5 en 15, es decir, se conectaba con servicios externos. Y lo mismo, por ejemplo, cuántos plazas disponibles hay en el aparcamiento de la Alcazaba, ¿vale? Entonces, ese tipo de interacciones, ¿cómo se programaban? Pues tú podías o directamente, si eran sencillas las respuestas, lo hacías con el entorno en mi caso yo trabajaba con el de Google, el Dialogflow, pero algunas de ellas pues las tenías en un servidor local. Por ejemplo, si me preguntan curiosidades de Málaga o palabras de Málaga, pues tenía un diccionario de más de 200 palabras de Málaga y que es un campero y entonces pues te respondía todo eso y entonces pues todo eso estaba en local. Y el tercer nivel es el de trabajar con un servicio externo, ¿vale? Bueno, esto un poco el modelo general que, aunque he hablado con el ejemplo de Victoria, pero que se utilizaba con los distintos chatbots. Victoria ganó varios premios, algunos muy destacados, como ayudó a que Málaga fuera capital de turismo inteligente. En Fitur, la feria de Fitur, fue el primer chatbot de destino turístico y uno de los que estoy muy orgulloso del premio de CEO del año en Administraciones Públicas en 2019, gracias a este proyecto, ¿vale? Entonces, otra línea de trabajo es la parte de los chatbots. ¿Y cómo mezclamos esto para la parte de cultura? Pues bueno, tengo una colaboración con una empresa que se llama Visitas Virtuales, de aquí de Málaga, que, no sé si el vídeo arranca mientras se ha pillado. Bueno, básicamente lo que se hace es digitalizar toda la ciudad de Málaga. Están digitalizando el centro con distintos sistemas láser y una vez que se tiene hecho, la idea es montar un gemelo digital, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo enriquecemos esos gemelos digitales? Pues vamos a ver si podemos meter dentro algún chatbot con el que podamos hablar, que nos explique cosas de la ciudad y que nos sirva un poco como guía turístico y ahí enganchamos con la parte de la cultura.
Entonces, en el año pasado, no hace mucho más tiempo, aparece nuestro ChatGPT. Y el ChatGPT revoluciona un poco todo el tema de la inteligencia artificial y todo el tema de los chatbots y de los sistemas interactivos. Porque este tipo de sistemas que se llaman grandes modelos de lenguaje o LLM nos sirven para poder generar sistemas de pregunta y respuesta, poder generar texto, poder clasificar texto y poder hacer resúmenes de documentos. Como, bueno, ya todos más o menos conocéis cómo funciona. Una cosa importante es que podemos utilizarlo para adaptarlo a los problemas de nuestra empresa, porque tenemos un gran modelo de lenguaje con una información genérica, pero nosotros podemos meter de nuestra empresa datos para poder hacer las consultas que nosotros necesitemos. Es decir, estamos cogiendo toda la potencia que tiene los grandes modelos de lenguaje, adaptándolo a nuestras características como empresa, ¿vale? Y muy rápido también, ¿cómo hago un chatbot? Creo que no está dando tiempo ni a pestañear, ¿no? Quizás mucha velocidad, supongo que me entendéis bien, no sé si a veces no vocalizo demasiado bien. Entonces, ¿cómo puedo hacer un chatbot? Pues para hacer un chatbot con estos modelos de lenguaje se cambia, el modelo es totalmente distinto. Ahora lo que se utiliza es el prompt. El prompt es el mensaje con el que se introduce al sistema. Es decir, tengo el gran modelo de lenguaje que puede hablarte de cualquier cosa y lo que va a diferenciar que tu aplicación funcione bien o no es ese prompt inicial, ¿vale? Ese prompt inicial donde tú le dices, oye, pues por ejemplo, un ejemplo que estuvimos haciendo para la Guardia Civil, pues mira, tú eres un agente de la Guardia Civil, tienes que hablar sobre esto, no puedes hablar sobre estas cosas, entonces tú le das una serie de instrucciones y si hay conocimiento específico se lo incluyes también en ese prompt y ya con eso pues tú puedes empezar a hablar con él y tengo ahí en el canal de YouTube algún ejemplo hablando con el agente de la Guardia Civil que le digo que me han puesto una multa y me da respuestas muy curiosas le decía que iba a 200 km por hora y me dice, hombre, no deberías ir a esa velocidad y dice, paga la multa y conduce en condiciones, ¿no? Es decir, toda esa respuesta la genera con los grandes modelos de lenguaje, pero tomando el rol de un guardia civil, ¿vale? Entonces, a partir de esto, pues, vale, tenemos que ChatGPT es textual, lo que tenemos que hacer es adaptarlo, si queremos, a avatares 3D. Entonces, ¿cómo hago para que me funcione como un avatar 3D? Y aquí viene toda la parte de algoritmos. Después de varios años trabajando con estos temas, como decía, es muy complejo y los pasos son los siguientes. Es decir, lo primero que tengo que hacer para que mi avatar 3D hable es, primero ser capaz de convertir el speech, la voz, en texto, para que se pueda procesar. O la entrada me puede venir también por texto. Y para eso tenemos, como decía, un montón de tecnologías que nos van a convertir, como decía, un servicio, me va a convertir el texto en voz. Después tendré mi chatbot, que será el modelo de lenguaje, después veremos en la siguiente transparencia algún ejemplo, y cuando el bot me da la respuesta, que la respuesta es un texto, tengo que hacer la operación inversa, que es el text-to-speech, que es convertir un texto en audio. Pero si yo quiero que mi avatar 3D mueva la boca, no me vale solamente con el audio, tengo que hacer ese audio y convertirlo... no sé si tenía aquí clase, y convertirlo en movimientos de la boca. Y ahí veis un ejemplo, y esos son los bisemas. Nosotros conocemos los fonemas son los ruidos, los sonidos que hacemos, pero los bisemas son las posiciones que ponemos en la boca asociadas a cada uno de esos sonidos, ¿vale? Entonces hay como unos 26 bisemas. Entonces nosotros tenemos que mostrar la animación de nuestro MetaHuman, es decir, de nuestro avatar 3D, que no solamente mueva la boca, sino que tiene que mover la boca, mover las pestañas, la cabeza, un poco, las manos. Es decir, hay que coger todo eso para que parezca que la conversación es más o menos natural. Y ahí la tecnología que utilizamos es Unreal Engine, que se utiliza para hacer videojuegos, pero pues también para toda esta parte, ¿vale? En la parte del API de chatbot, aquí muy rápido, pero solo también para que veáis la parte de tecnología. Modelos de lenguaje tenemos un montón, a lo mejor solo sonaba ChatGPT y quizá el BART, pero ahí tenemos el Llama 2 de Google, tenemos el Orca de Microsoft, el Alpaca de Stanford, es decir, hay un montón de modelos con los que podemos trabajar. Y luego hay una serie de frameworks que nos van a ayudar a poder interactuar con estos modelos y a facilitar en ciertos casos toda la conversión de texto a voz y de avatares como tenéis ahí con Byte, Dialogflow, CX, MetaHuman SDK, etc. ¿Vale? Y si queremos, dice, vale, pero es que me has dicho antes que podía adaptarlo a mi empresa. ¿Qué herramienta tengo para adaptarlo a mi empresa?
Porque yo tampoco quiero, ya que estamos hablando del tema de protección de datos, no quiero pasarle todos los datos de mi empresa ni a ChatGPT, ni a Google, ni a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, con alguna de estas herramientas, como por ejemplo el Llama o LangChain, lo que hacen es, tú tienes una especie de base de datos interna y hay un paso previo en el que cuando el usuario hace una consulta, tú has vectorizado toda tu información y lo que tú le pasas a ChatGPT, como he dicho antes, todo eran prompts, le pasas simplemente son una serie de vectores con la información mínima que necesitas para que se genere la respuesta. Y entonces ChatGPT, con esa pequeña información extra o el modelo de lenguaje, te genera una respuesta bien formada. Pero tú le estás dando la información mínima que necesitas para la respuesta que quieres, con los datos de tu empresa. Bueno, si alguien quiere, luego podemos hablar un poquito con más detalle de esto, ¿no? El primer ejemplo de todo esto, pues lo hice justo casi cuando salió ChatGPT. Como veis, queda así un poco casi en modo de prueba. Pero es que fue, podría decir que casi la primera a nivel mundial, yo no había visto antes, y por eso lo lancé muy rápido, donde se consiguió enganchar un avatar 3D con ChatGPT, ¿vale? Entonces, ahí habla con ellos, veis la introducción de datos la hacía un poco a mano, le ponía el texto, eso enviaba la información a ChatGPT y el avatar pues me contestaba. Y ya por último, y para terminar, pues esta es la situación, el estado actual en el que estamos trabajando. Como decía, esto es una colaboración con visitas virtuales, donde ellos han digitalizado toda la Plaza de la Merced, y la aportación que hemos hecho desde la universidad pues ha sido pues meter el avatar 3D, esa Victoria la malagueña, que ya ha evolucionado del chatbot que era hace tiempo, donde, como veis... Buenas tardes, soy Victoria, tu guía virtual de Málaga. ¿En qué puedo ayudarte? Es capaz de reconocer la voz dentro de una aplicación y de poder darnos bueno, pues respuesta. Estamos en la Plaza de la Merced. ¿Necesitas alguna información adicional? Guiarnos por la plaza y como Cuéntame algo de la Plaza de la Merced. Y como está conectado con ChatGPT, pues además de la información que nosotros le damos, pues podemos preguntarle lo que queramos de la casa natal de Picasso, del obelisco, de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, como no quiero pasarme mucho de mi tiempo, os dejo ahí un poco el vídeo, el enlace. El canal de YouTube mío es muy fácil de encontrarlo, se llama igual que yo, David Bueno Vallejo, y ahí tenéis todos estos vídeos y si os suscribís, pues genial, ¿no? Como dicen todos los youtubers, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues muchas gracias. ¿Puedes llevarme al obelisco?